Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionada por el vídeo de hoy, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos encanta y que estoy segura, les va a encantar, la confesión más esperada, la verdad revelada, sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Ya sé, el título es jugoso, ¿verdad? Ander Zel confiesa mi crimen es con Kerem Bürsin, la verdad revelada. Y no se asusten, no hay ningún crimen real, o al menos no uno de verdad. Pero la palabra crimen en este contexto, como van a ver, es muy apropiada. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, la expectación que rodea a esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que para muchos, sigue viva, y con mucha fuerza. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es un espacio donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, las series turcas, la farándula, y por supuesto, de las parejas que nos hacen soñar. Así que si les interesa todo esto, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades. Ya somos una comunidad increíble y quiero que cada vez seamos más. Suscríbanse ahora. Bueno, volviendo al tema principal. Ander Zel y Kerem Bürsin. La química entre ellos en Love is in the Air era innegable, ¿verdad? Esos ojos que se miraban, esas sonrisas cómplices, esos momentos de tensión. Uf. La pantalla ardía. Y claro, los fans, como buenos románticos empedernidos que somos, empezamos a soñar con que esa magia traspasara la ficción. Empezaron los rumores, las fotos, los vídeos. Y para nuestra alegría parecía que sí. Las pruebas eran claras, salidas juntos, gestos de cariño, comentarios en redes sociales que no dejaban lugar a dudas, parecían una pareja real. Y es aquí donde entra el supuesto crimen. ¿Qué crimen? El crimen, en este caso, es haber robado nuestro corazón. Haber jugado con nuestros sentimientos. Haber hecho que creyéramos en un amor que tal vez no era exactamente como lo imaginábamos. Porque aunque hubo momentos muy bonitos, aunque hubo indicios de una relación, la realidad, con el tiempo, parece que no era lo que esperábamos. En este vídeo vamos a analizar todo lo que rodeó a esta pareja, desde los inicios de la serie hasta la actualidad. Vamos a repasar los momentos que nos hicieron creer en el amor, los rumores que se extendieron, y las confesiones, a veces sutiles, a veces más directas, que nos han dado pistas sobre su relación. Empecemos por el principio, ¿les parece? El rodaje de Love is in the Air fue como una olla a presión. El éxito de la serie fue increíble y la conexión entre Ande y Kerem era el combustible que la hacía arder. Los fans no tardaron en percatarse de esa química, y las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que especulaban sobre su romance. Y, ¿saben qué? Ellos no tardaron en alimentarlo. Subían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en Instagram, se les veía paseando por las calles. Era un sueño hecho realidad para los fans. La serie en sí misma fue un fenómeno. Love is in the Air nos contó la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que por circunstancias del destino, se ven obligados a fingir un noviazgo. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en una historia de amor llena de obstáculos, risas y lágrimas. La trama, por supuesto, enganchó a la audiencia, pero la chispa entre Ande y Kerem fue lo que realmente hizo que la serie explotara en popularidad. La química entre ellos era algo palpable, tangible. No solo se veía en las escenas románticas donde las miradas y los gestos eran cómplices y llenos de pasión, sino también en los momentos más cotidianos, en las risas, en las bromas, en la forma en que se miraban. Era como si entre ellos existiera una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la actuación. Y los fans, como buenos observadores, no tardaron en darse cuenta. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado al detalle. Se creaban teorías, se construían narrativas, se soñaba con un romance que traspasara la pantalla. Y a medida que pasaba el tiempo, las evidencias parecían confirmar esas expectativas. Las salidas juntos fuera del rodaje se hicieron cada vez más frecuentes. Se les veía paseando por las calles, tomados de la mano, cenando en restaurantes, asistiendo a eventos.
Los paparazzi los acechaban, buscando capturar el momento, la prueba definitiva que confirmara el romance. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las imágenes hablaban por sí solas. Los gestos de cariño en público eran cada vez más evidentes. A menudo se les veía abrazados, besándose en la mejilla, o simplemente tomados de la mano. Eran pequeños detalles, pero que a los fans significaban mucho. Significaban que la magia de la ficción se estaba trasladando a la vida real. Los mensajes en las redes sociales, por supuesto, no se hicieron esperar. Hande y Kerem se dedicaban comentarios cariñosos en Instagram, se dejaban emojis sugestivos, se lanzaban indirectas que hacían vibrar a sus seguidores. Eran coqueteos sutiles, pero que alimentaban la esperanza de los fans. Uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando Kerem publicó una foto en la que aparecía abrazando a Hande. La imagen por sí sola era suficiente para encender la mecha. Pero lo que realmente hizo explotar las redes sociales fue el comentario que Hande le dejó, un simple corazón rojo. Ese pequeño detalle fue interpretado como la confirmación definitiva del romance. Otro momento que generó mucha especulación fue cuando Hande publicó una foto en la que aparecía con un collar que supuestamente Kerem le había regalado. Los fans se dedicaron a analizar la imagen, buscando pistas, detalles que confirmaran sus sospechas. Y por supuesto encontraron lo que querían encontrar. La serie, como era de esperar, terminó con un final feliz para Eda y Serkan. Se casaron, tuvieron hijos y vivieron felices para siempre. Pero para los fans, la historia no terminó ahí. La serie había terminado, pero la historia de Hande y Kerem, supuestamente, continuaba. Después del final de Love is in the Air, la atención de los fans se centró en la vida real de Hande y Kerem. ¿Seguirían juntos? ¿Su amor había sobrevivido a la serie? La respuesta, lamentablemente, nunca llegó de forma clara y directa. Después de unos meses, se hizo evidente que, al menos públicamente, la relación entre Hande y Kerem no iba a ser lo que los fans esperaban. Empezaron a distanciarse, a no aparecer juntos en eventos públicos, a dejar de comentarse en las redes sociales. Los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y finalmente llegó la confirmación, aunque de forma indirecta. Ambos comenzaron a ser relacionados con otras personas. Hande fue vista con otros actores, mientras que Kerem tuvo otros romances. Y aunque esto es algo normal, y cada uno tiene derecho a rehacer su vida, muchos fans se sintieron decepcionados. Como si les hubieran roto el corazón 2 veces. El famoso crimen del que hablábamos al principio. El crimen de haber hecho que creyéramos en un amor que tal vez no era exactamente como lo imaginábamos. El crimen de haber jugado con nuestros sentimientos. El crimen de habernos dado momentos de felicidad y emoción inolvidables y luego dejarnos con la duda. Pero, ¿qué hay de las confesiones? Bueno, en este punto la palabra confesión puede sonar un poco fuerte, pero sí que ha habido declaraciones sutiles, indirectas, que nos dan pistas. Por ejemplo, en algunas entrevistas, tanto Hande como Kerem han hablado sobre la importancia de la privacidad y de mantener ciertas cosas para sí mismos. Esto para muchos es una forma de decir que sí, hubo algo, pero no querían que fuera público. En una entrevista Hande dijo, creo que es importante mantener la privacidad en nuestra vida personal. No todo tiene que ser público. Hay cosas que son solo para nosotros, y eso está bien. Kerem, por su parte, comentó, prefiero mantener mi vida personal alejada de los focos. No creo que sea necesario compartir todo con el mundo. Hay cosas que son solo mías, y eso es lo que me hace feliz. Estas declaraciones, aunque no confirmaban ni negaban su relación, sí daban a entender que ambos valoraban su intimidad y que, por lo tanto, no estaban dispuestos a compartirlo todo con el público. Además, han existido rumores sobre el final de la serie, donde supuestamente no estaban de acuerdo con la dirección que tomaba y la forma en que sus personajes se desarrollaban. Esto ha hecho que muchos crean que su relación fuera de la pantalla también jugó un papel en esto. Se especuló sobre si la tensión entre ellos, sumada a la presión de la fama, pudo haber afectado su relación. Algunos fans creían que al final, no pudieron soportar la exposición y la especulación constante. Pero, ¿qué hay de las pistas que se encuentran en las redes sociales? Bueno, en este terreno, los fans son verdaderos expertos. Se dedican a analizar cada detalle, cada gesto, cada comentario, buscando pistas que confirmen sus teorías.
Pequeños detalles, miradas, gestos, comentarios en fotos. Todo esto ha alimentado la esperanza de muchos fans, que siguen creyendo que a pesar de todo, entre Ande y Kerem queda algo. Por ejemplo, algunos fans han notado que a pesar de no aparecer juntos en público, Ande y Kerem siguen compartiendo momentos en sus redes sociales que de alguna manera se conectan. Un día Ande publicó una foto en la que aparecía con un libro que supuestamente Kerem le había recomendado. Al día siguiente Kerem publicó una foto en la que aparecía leyendo el mismo libro. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿O una forma sutil de seguir conectados? Otro detalle que ha llamado la atención de los fans es que en algunas entrevistas, ambos han hablado sobre el amor, la amistad y la importancia de las relaciones. Han hablado sobre la importancia de apoyar a las personas que quieres, de estar ahí para ellas en los momentos difíciles. Y por supuesto, los fans no han tardado en relacionar estas declaraciones con su relación. A pesar de todo, la verdad sobre la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un misterio. Nunca han confirmado ni negado su romance. Nunca han revelado la verdad. Y tal vez esa es la clave de su éxito. El misterio, la incertidumbre, la especulación, todo eso ha alimentado la leyenda. Así que, volviendo al tema del crimen, ¿cuál es la verdad revelada? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. No hay una confesión explícita de Ande o Kerem confirmando o negando su relación. Lo que sí tenemos es una serie de indicios, de rumores, de momentos que nos hicieron soñar, y que nos siguen haciendo soñar. Quizá el crimen fue habernos hecho creer en un cuento de hadas. Quizá el crimen fue haber jugado con nuestros sentimientos. O quizá el crimen fue simplemente habernos dado momentos de felicidad y emoción inolvidables. Lo que sí es cierto es que Ande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron una historia que, de una u otra forma, marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. Y aunque la verdad sobre su relación sea un misterio, lo que sí sabemos es que nos dejaron con el corazón lleno de emociones. Y para finalizar, ¿qué les parece? ¿Creen en la posibilidad de un reencuentro? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? ¿Creen que algún día revelarán la verdad? La verdad es que aunque el tiempo pase y cada uno siga su camino, la llama de la esperanza siempre estará encendida en el corazón de los fans. La magia de Love is in the air sigue viva, y la posibilidad de un reencuentro, por remota que sea, siempre estará presente. Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, compartan sus teorías y sobre todo, no dejen de soñar. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que les haya dado mucho de qué hablar. No olviden darle me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto. Y recuerden, el amor a veces es como una serie turca, lleno de misterio, emoción y sorpresas inesperadas. Y aunque el final no siempre sea el que esperamos, siempre nos quedaremos con el recuerdo de los momentos inolvidables. Hasta la próxima.